Ok, estoy en vivo tomando agua ya, genial. Ya empezamos. Bueno, entonces esto es Salvo el Poder conmigo mismo, con Ricardo Millatoro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, son las 7, 7 en punto. Hemos empezado a 7 en punto. Pensé que íbamos a empezar antes. Ya, genial. Entonces empecemos pues sin asco. Vamos a hablar. Bueno, antes de presentar a nuestro invitado y eso, yo en verdad quería hablar un poco de coyuntura. Ha pasado algo interesante hoy día. Balcázar decidió amanecer basado. Y pues nada, decidió hablar algo interesante sobre, bueno, no voy a decirlo completo porque no quiero que YouTube, ustedes saben, ¿no? Hay una de las religiones, uno puede hablar de cualquier religión, decir lo que se le dé la gana del cristianismo, decir lo que se le dé la gana de los musulmanes y demás, pero hay una religión en particular que uno no puede decir nada. Entonces, para fines prácticos de que esto tenga vistas, le vamos a llamar los juguitos. Entonces, un saludo a todos los J o los juguitos de que, pues, de que el presidente Balcázar ha hablado, ¿no? Entonces quisiera que podamos ver el video en cuestión, que son unos 33 segundos nomás para escuchar a Balcázar, que es una pequeña imprecisión histórica, pero bueno, vamos a escucharlo, ¿ya? Parte, porque No lo controlaban escucho. todos los bancos, todo el Ah, que comercio, no tengo y feedback. hacían usura. Entonces, todos esos detalles también históricos es necesario recordar a través de Escotado, que a mí me parece que mientras nos preparemos mejor y reconozcamos cuál ha sido la historia y la viacrucis que han pasado los hermanos que se dedican al comercio, es. A ver. Bueno, el tema de Alemania y la guerra y demás, bueno, hay ciertas imprecisiones históricas ahí, pero lo que es, bueno, ya me puedes bajar el retorno, gracias. Em, y es la cuestión de lo que han hecho los juguitos en los últimos siglos, ¿no? Y sobre todo en el último siglo, esta victimización que tienen bastante, digamos, es esta cosa acá que se mete, ¿no? Ya, que es bastante doble moral, ¿ya? Actualmente han enfriado a miles de niños en Palestina y donde han cometido un verdadero holocausto, muchísimo peor que el que se cometió hace más de 50 años y se siguen haciendo las víctimas. Eh, y no es mentira que ellos han cometido, han amasado y han controlado naciones y países a partir de la usura de la cual efectivamente la Iglesia Católica luchó contra ellos y se les expulsó del Imperio Español para bien de ellos, que huyeron a los Países Bajos y desde Holanda después se fueron al sur de Inglaterra, estamos hablando de fines del siglo X, bueno, segunda mitad del siglo XVIII, después de la expulsión de los marranos, ¿no? De los Jota, de los juguitos, del Imperio Español, bueno, de la monarquía hispana y del Imperio Español, y ellos han amasado una fortuna y son los hacedores del capitalismo, ¿no? Y ahora pues se hacen las víctimas, nunca se puede hablar de ellos porque, antisemitismo, ¿no? Y se han puesto a llorar al respecto. Cuando en verdad el presidente Balcázar lo que ha dicho es que sí, a los comerciantes, las grandes piedras en el zapato, los grandes enemigos del comercio mundial, los grandes enemigos del libre mercado, han sido estas personas que curiosamente no quieren, hace poco ha sido Semana Santa, ¿no? No quieren que se diga quién fue los que pidieron que se matara a Jesús de Nazaret. Se ofendieron muchísimo, por ejemplo, en que la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, se dijera claramente quiénes fueron los verdugos de Jesús de Nazaret. Porque Yeshua ben Yosef no lo mataron los romanos. Más bien los romanos fueron bastante explícitos en decir nosotros no tenemos nada contra este hombre, son ustedes, este pueblo, su propio pueblo, los que lo quieren matar. Y fue así. Y ahora lo quieren negar, que no, nosotros no quisimos absolutamente nada. Pero bueno, quería comentar eso de ahí. Un saludo al presidente Balcázar. Esto hoy amaneció basado, señor presidente. Muchísimas gracias por lo que dijo. Eh, Así que bueno, un saludo también a todas las personas que me están viendo por ahí. Esto igual no se olviden de poner sus comentarios, dejen su like.
Y pasamos entonces a lo que han venido todos ustedes no escuchar, pues una despotricación pseudo antisemita, porque en verdad no solamente hablamos de todos los J, porque hay una cantidad de Jotas que están muy bien y que incluso más bien nos referimos a aquellos que están obsesionados con el Monte Sión y que terminan en Ista, ¿no? Todos estos obsesionados con el Monte Sión. Así que demos más bien paso a lo que nos convoca hoy día y volvamos a la política electoral peruana, porque ya no hay nada que hacer, pues no. Los Porquilovers, por ahí un saludo a Paulo León, que él decía que efectivamente se iba a revertir la tendencia y Porqui iba a pasar a segunda vuelta. Pues nada, al final la segunda vuelta va a ser entre Keiko Fujimori por cuarta vez y Roberto Sánchez, el Pedro Castillo 2.0, y que ahorita las encuestas, al menos la que ha salido en la República de IEP, si no mal me equivoco, hay un empate técnico entre 32 y 31%, aunque le da demasiado a Roberto Sánchez en provincia. Y para eso tenemos a nada más y nada menos que al secretario general nacional del partido Juntos por el Perú, que ha llevado a este outsider, a Roberto Sánchez, y es Ernesto Zunini. Así que nada, bienvenido a Salvo el Poder, Ernesto. Muchas gracias por la ¿Qué tal? oportunidad. Buenas noches. Veamos. A ver, el secretario general de Juntos por el Perú. Te pregunto, ¿qué es lo que dicen ahorita todo el mundo? Que Juntos por el Perú es un partido pues marxista, leninista, maoísta, que ustedes van a convertir al Perú en Venezuela, en Bolivia, que son unos malditos malvados comunistas que quieren aplicar campos de exterminio a los Pol Pot y que son admiradores de Abimael Guzmán. A ver, ¿qué cosa tienen que decir al respecto? ¿Tú eres un comunista, así acérrimo, como dicen ahorita que están hablando en Willax, o cómo es? No, de ninguna manera. Yo creo que hay una campaña de miedo, porque el miedo justamente lo que hace es que la gente deje de escuchar, la gente se protege, la gente deja de escuchar y vota de manera instintiva. Es decir, vota en modo zombie. Habría que ser un zombie para votar por Keiko Fujimori con todos los antecedentes que tiene, ¿no? Entonces, esa es la estrategia pues, a la que nos juega nuestro adversario político. Yo creo, por el contrario, de que lo que nosotros estamos pidiendo es responsabilidad en las declaraciones. Nosotros no damos ningún discurso de odio, nosotros no hemos enviado ningún mensaje violentista, ¿no? Como han hecho varios de nuestros adversarios. Nosotros no hemos enviado ningún mensaje discriminatorio, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos tranquilos, más bien pidiéndole a la gente, en primer lugar, que todavía no despegue la mirada de los resultados que se están procesando en el Jurado Nacional de Elecciones, porque no nos comemos el cuento que estos partidos de la mayoría parlamentaria se queden de brazos cruzados. Tú sabes de que ya hay por ahí caminando una censura contra María Balcázar en el Congreso de la República, y en este país de las maravillas, en donde Netflix se queda chico con sus series, ¿no?, de ciencia ficción, ¿cierto? No vaya a pasar que a última hora tengamos un presidente número 10, ¿cierto? Y al final volvamos todo a foja cero. Bueno, y además las declaraciones del presidente Balcázar de lo que ha dicho hoy día es interesante, porque justamente le pueden sacar, pues ya lo están comparando pues con el pintor austriaco, ¿no? No puedo decir su nombre, con los nazis y toda esta cosa, lo están tildando ya de antisemita, y con lo que ha pasado antes con los F-16, etcétera, podrían querer poner a un presidente a su medida para que meta mano en el Jurado Nacional, en la OMPE, porque se han quedado realmente picones. Sí, correcto. Ahorita, en este momento, Balcázar tiene que cuidarse hasta de estornudar, porque cualquier excusa puede ser perfecta, ¿no?, para un parlamento que nos tiene acostumbrado pues, a sacar presidentes en promedio uno cada año, ¿no? Y, por supuesto, sin consultarle al pueblo peruano, y ahora no se harían problemas, pese a que el pueblo peruano ya se pronunció, ¿no? El pueblo peruano ya dijo por quién está decidiendo para ser gobernado en los próximos años, y por lo tanto yo creo que ya el Congreso lo que debería estar pensando, al igual que Balcázar, es en la transferencia que sigue de aquí a julio, no en ninguna otra cosa. Ok, y volvamos a Juntos por el Perú. ¿Qué ideología entonces tiene Juntos por el Perú? ¿Es un partido de izquierda, moderada, no moderada? ¿Son comunistas, son socialistas, son socialdemócratas? ¿Son un pupurrí de cosas? Hace poco acá entrevistamos a Antauro Humala, y Antauro Humala me hablaba de lucha armada. Entonces, ¿en qué quedamos?
Bueno, Antauro Humala, con el respeto que yo le tengo, no es militante de Juntos por el Perú. Quiere decir que no suscribe su ideario, ¿no? Ni mucho menos. En este momento él viene acompañando este proceso porque el presidente Pedro Castillo hizo una convocatoria pública sobre la base de 7 puntos programáticos y sobre esos coincidimos. Y aquí la línea principal que se ha trazado es la defensa de la democracia, porque como todos hemos podido observar, tenemos un superpoder del Estado que nos ha convertido ya no en una república presidencialista, sino en una república parlamentaria, es decir, el Congreso gobierna. Y quien gobierna desde el Congreso es evidentemente la señora Keiko Fujimori. Pero eso no es lo más democrático que hay. O sea, lo más democrático que hay es el Congreso. Es el lugar donde el pueblo vota y vota su representación. Es lo más democrático que hay. La mayor democracia que puede haber es el parlamentarismo. En teoría, pero cuando tienes un parlamento, ¿no?, que se arroga competencias más allá de la representación y quiere reemplazar al ciudadano, porque lo mira por sobre el hombro, porque lo mira como una persona que debe ser tutelada, ¿no? Este famoso mensaje de al pueblo no se le escucha, al pueblo se le gobierna. Entonces caemos en cosas como que se quiere restringir el referéndum, se quiere restringir la iniciativa legislativa ciudadana y los parlamentarios pues son una suerte, ¿no?, de un consejo helénico que tiene las competencias y las facultades y sobre todo la sabiduría para decidir por el resto de la gente que, en palabras de nuestros adversarios políticos, ni siquiera sabe contar un acta de votación. Entonces, eso es algo que nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros somos de izquierda, una izquierda democrática, provinciana, descentralista. Nuestro estatuto ni nuestro ideario habla de marxismo-leninismo, ¿no? Hablamos, sí, por ejemplo, de la Mauta José Carlos Mariátegui, ¿no?, que una de las principales ideas era democratizar la economía de nuestro país, sí, ¿no? Era también el que nosotros teníamos sin calco ni copia que encontrar nuestro propio camino. Entonces nos consideramos herederos, una línea de continuidad de las luchas de nuestro pueblo por los derechos laborales, por la identidad, por la descentralización, y eso es lo que es Juntos por el Perú. En Juntos por el Perú vas a encontrar también un pluralismo, ¿no?, de ideas. Hay una flexibilidad, una apertura en ese sentido. He visto a Gael ahí defendiendo el voto, ¿no?, junto con Antauro, pero al mismo tiempo, bueno, eso puede ser una cuestión positiva como negativa, pero a la vez, bueno, Mariátegui también hablaba, ¿no?, que esta democratización, él estaba dispuesto incluso a la violencia más extrema para ello, y también él mismo lo escribió. Pero más allá de eso, que también eran otros tiempos. Habría que pensar, la izquierda se caracteriza por cambios revolucionarios, por tratar de cambiar las cosas, y ustedes también han propuesto un cambio de constitución. Y el cambio de constitución legalmente, salvo que quieran hacer una insurgencia, se hace por medio del Congreso. Y el Congreso que se viene, bicameral, lo va a tener controlado la derecha, lo va a tener controlado tanto el fujimorismo como Porqui. Y además, fuerzas rosaditas como Nieto, que no quiere un cambio real de constitución, o sea, les encanta a ellos. Gente que le está pidiendo a Roberto Sánchez, oye, ¿sabes qué, Roberto Sánchez? Quítate el polo rojo, ponte el blanco como Humala, y que además no toques el capítulo económico, no hagas nada, ¿no?, para que votemos por ti. Entonces, ¿cómo van a lograr un cambio real, revolucionario y demás? Porque ya salió Vladimir Cerrón, por ejemplo, a decir que Juntos por el Perú no es un partido de izquierda porque no es revolucionario. Yo personalmente tampoco los veo revolucionarios. No veo que tengan un cambio profundo ni demás, sino que quieren hacer cosas, maquillaje y esas cosas, ¿no? Mira, ¿Qué proponen de fondo? Lo que pasa es de que una cosa es lo que nosotros aspiramos y otra cosa es lo que efectivamente el voto ciudadano nos dice que podemos hacer en esta coyuntura y en este momento, ¿cierto? Entonces, eso no implica tampoco que renunciemos a nuestras aspiraciones, ¿no? Nosotros sí creemos en una nueva constitución a través de un proceso constituyente. ¿Por qué creemos en esto? Porque esta democracia solamente nos llama para votar cada 5 años y hay amplios sectores de la población que están siendo excluidos, discriminados, incluso ya hasta para ejercer su derecho político del voto, ¿no? O sea, este cuestionamiento que hace el señor Rafael López Aliaga, que no es el único, ya no solamente está excluyendo a la gente de la participación
en el crecimiento económico, en la estabilidad monetaria, ¿no? Sino que ya hasta está cuestionando su derecho a elegir, ¿no? Y eso pues es algo en lo que evidentemente nosotros nos oponemos. En esta coyuntura en la que se cuestionan los derechos fundamentales, derechos políticos de las personas, porque hasta han habido compatriotas que han sido asesinados bajo esta línea de idea que son ciudadanos de segunda, pues todos sabemos que eso jamás podría haber ocurrido, por ejemplo, en San Isidro, ni en Miraflores, ni en Lince, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, en este contexto, lo más primario, lo básico, lo fundamental, es trazar una línea entre los que defendemos la democracia, la institucionalidad, y pues los que están apostando por un régimen, ¿no?, en donde se acrecente el poder, ¿cierto?, constituido del Congreso, ¿cierto?, en detrimento de las facultades y el poder soberano del pueblo. Cuando tú trazas esa línea en donde dices, o sea, a ver, ya lo más básico, ¿no? ¿Quiénes están a favor del respeto, ¿no?, del derecho a elegir y ser elegidos? ¿Quiénes están en contra de la discriminación, en contra de la exclusión? Se amplía el frente. Se amplía el frente y en función de eso veremos agendas ya más concretas, ¿no?, relacionadas a cómo democratizamos, a cómo hacemos que la gente participe de este crecimiento económico, entre otros. Pero hoy lo fundamental, ¿no?, que lo hemos visto, o sea, yo no estoy hablando cosas gaseosas, cosas etéreas. Lo que estamos viendo hoy en día es un Congreso que se ha constituido en un superpoder que nos pone presidentes y no nos pregunta, cambia la Constitución y no nos consulta. Y no solamente no nos consulta, sino es que quiere prohibir que se nos consulte. Entonces, Pero eso lo permite la ley, eso lo permite la Constitución y eso es lo que permite, y eso es lo que permite la democracia. O sea, la teoría democrática republicana lo permite, salvo que transicionemos a una democracia popular socialista como la de China o la de Corea del Norte. Yo creo ¿no? que no es esa la excepción, porque también podemos tener una democracia, ¿no?, representativa, pero donde el que es electo como representante, ¿cierto?, ejerza ese poder con límites. Porque cuando tú das una carta a poder, dígase un voto, ¿cierto?, para que te representen, no estás pidiendo que te reemplacen. Estás pidiendo que te representen. De ninguna manera un congresista puede decir al pueblo que lo eligió y que lo ungió, no le puede decir, ¿sabes qué? Voy a prohibir que se te consulte porque ahora tengo el poder de representación. Eso es absurdo, ¿cierto? Bueno, pero es que eso es coherente con la teoría de Hobbes, ¿no? O sea, Hobbes lo que dice es, a ver, el pueblo hace un contrato social, que es la Constitución. Hace la Constitución y le entrega el poder al soberano. Él como soberano dice, yo le doy mi poder al soberano en el Parlamento y en el rey, que el rey es sustituido después por el presidente, el Tribunal Constitucional y demás. Y ellos representan al pueblo y ellos tienen el poder. Claro. Y hay la otra teoría, que es la de Rousseau, que dice, no, yo no renuncio al poder, el poder sigue residiendo en la voluntad popular. Pero es que es un gran problema, porque al final realmente el congresista dice, ok, pero tú votaste por mí. Y yo tengo el poder. Pero hablemos de ¿Quién Hobbes. limita eso de ahí, no? Hablemos de Hobbes. O sea, ese poder que le entrega el pueblo no es gratis. Esa condición de, ¿cierto? El pueblo renuncia a defenderse por sus propios medios, renuncia a educarse por sus propios medios, a ejercer la violencia por sus propios medios, porque el Estado le garantiza la seguridad, porque el Estado le garantiza el acceso a la educación, el acceso a la salud. Es lo Es que se decir, le espera, garantiza... de buena fe. Pero exactamente, entonces como todo contrato, uno actúa de buena fe, pero ¿qué es lo que pasa cuando ese contrato no se cumple? ¿Correcto? Porque hoy en día tienes un Estado peruano que no te garantiza seguridad, que estamos últimos en educación pública a nivel mundial, ni siquiera a nivel regional, ¿no? Que los servicios de salud, la gente se muere en los pasillos de emergencia de los hospitales. Entonces, cuando tú le preguntas a la población, ¿crees en la democracia? ¿Qué te contesta? El 90% te dice no. Obviamente. Entonces, hay algo que hay que revisar. Y si no lo revisamos y si no lo discutimos, ¿qué es lo que va a pasar? No, o sea, claro, se va a terminar resolviendo por causas no institucionales, Claro. sino democráticas. Claro, obviamente eso va a estallar de otra manera, porque las personas están dispuestas a morirse cuando tu salida es o me muero de hambre o me muero con armas. Y esperemos no llegar a ese punto. Esa es la idea. Ustedes proponen también, hay muchas cosas, tampoco te quiero fastidiar, ¿no? Pero hay muchas propuestas que yo le he escuchado a Roberto. Un saludo a Roberto Sánchez Palomino. Hay muchas propuestas que él ha dicho, que muchos dicen que es de Pedro Castillo, pero no es de Pedro Castillo, es de Perú Libre. Muchas propuestas de Perú Libre
como por ejemplo es la de revisar contratos, como contrato de camisea y otros contratos más, ¿no? Mineras y demás, por cuestiones de que las circunstancias del mercado han cambiado en los últimos 30 años. Definitivamente el cobre, el mismo gas ya no cuesta igual. Pero ya, ustedes piensan ir, sentarse y hablar con las concesionarias de camisea y decirles, ¿sabes qué? No vas a estar vendiendo esta cosa pues a $3, véndelo un poquito más porque ustedes están ganando un montón. Para que ganemos mejor, es una cuestión justa, en todo lugar, en todo negocio, se negocia. Entonces, digamos, está Plus Petrol, está Sonatrach, está Junto Oil, está Repsol. Entonces, ¿qué pasa si les dicen que no? ¿Qué hace Roberto Sánchez? ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, dicen, ya, bueno, chao. no, yo pienso de que, a ver, hay una parte que no se está considerando de esta revisión de contratos. Los presidentes que han participado durante estos procesos de revisión, el gobierno que nos ha representado, casi todos están presos porque se ha probado su corrupción en el momento justamente de negociar las concesiones viales, concesiones gasíferas, entre otras. Entonces, ahí hay un asunto, ¿no? Tú decías, cuando uno va a firmar un contrato, uno actúa de buena fe, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa si tú empeñas la palabra y después te das cuenta que no es lo correcto ni tenías conocimiento completamente de lo que estaba pasando? ¿Qué vale más, la palabra o hacer lo correcto? Entonces, no se trata, en este caso, de un asunto ético, sino más bien nosotros no pretendemos hacer una revisión antojadiza, ¿cierto?, de los contratos, sino esto tiene que ser auditado. Tiene que ser auditado. Tenemos que ver, por ejemplo, si las concesiones viales realmente justifican el precio de peaje que están cobrando, porque ahora por cada departamento que cruzas pagas al menos 2, 3 peajes, ¿no? Y el estado de las carreteras realmente yo veo que algunas no amerita. Se hará una auditoría técnica y se determinará. Pero ¿no? mientras se hace la auditoría y todo eso, ahí la gente vamos a seguir percibiendo menos dinero que se podría usar en educación, en salud, la gente va a seguir pagando los peajes. ¿No sería mejor, como dice Gino Román, expropiemos nomás el metropolitano, expropiemos los peajes, expropiemos camisea? No, no está en nuestra propuesta expropiar. Sí renegociar, porque justamente esa es la razón por la cual nosotros no comprendemos, o bueno, sí comprendemos, ¿no? Sabemos que hay una campaña de terror, ¿no? Para que haya pánico, para que haya miedo, para que la gente vote de manera instintiva por Keiko Fujimori, aunque sea tapándose la nariz, ¿no? Pero lo real es de que nosotros pensamos hacer esto en el marco del Estado de Derecho, ¿no? Y tú has visto casos a nivel internacional, por ejemplo, desde hace mucho tiempo, Finlandia, Noruega hacen hasta auditorías éticas, ¿no? Y estas cosas hay que traerlas a Perú y que sabes que sea público. Acá tampoco vamos a renegociar contratos pensando en que se nos dé nuestra partecita como han hecho muchas autoridades de turno. Acá lo que buscamos es que la gente conozca, ¿no? ¿Por qué cuesta tan caro un peaje en el país? ¿Por qué no tenemos, por ejemplo, un sistema de peajes que subsidie el mantenimiento de los caminos vecinales, de los caminos rurales? ¿Por qué están excluidos de las vías nacionales o del mantenimiento de las vías nacionales? Entonces, todas estas cosas son problemas que la gente los vive día a día y que lamentablemente por la campaña de miedo y de terror no los está debatiendo, ¿no? Porque evidentemente es más fuerte el miedo, pero yo creo que esta vez la esperanza va a ser la que va a triunfar respecto al miedo. Pero también, bueno, yo he escuchado algo que es súper válido y es, a ver, han tenido 5 años, porque, a ver, si bien Pedro Castillo llega con Perú Libre, que no duró mucho, ¿no? Porque al fin y al cabo Pedro Castillo traicionó a Perú Libre al toque y se quitó con otra gente, etc. Y rompe la bancada se parte en dos y bueno, en fin. La historia que sabemos, en el imaginario colectivo se siente que Roberto Sánchez es una continuidad de Castillo, además que está con el sombrero y está con todo el outfit, etc. Entonces, dicen, ¿por qué voy a votar por Roberto Sánchez si es que ya les dimos 5 años? No, es que no los dejaron gobernar. No, pero igual, mira todos los ministros que tuvo, etc. Y Dina Boluarte la ven como continuismo de Castillo también, a pesar de que no lo fue. Y bueno, y ven a Balcázar, entonces, ¿por qué vamos a tener que darle 5 años más si es que el Congreso no los va a dejar gobernar? Entonces mejor démosle el voto a Keiko. Ya no por miedo, sino el típico, ya que me queda, mejor estabilidad a que Roberto Sánchez quizás no sea bruto como Castillo, pero al menos el Congreso no va a pelearse, o sea, ya no se van a pelear con Keiko. ¿Qué dirías ante eso de...?
Bueno, como tú lo has señalado, es una percepción, ¿no? Y muchas veces las percepciones están distorsionadas cuando armamos toda una campaña y diseñamos toda una arquitectura del sistema electoral para que las cosas se den así, ¿ya? Porque en realidad esta mayoría parlamentaria rediseñó toda la arquitectura del sistema electoral, que ahora dicen que es fraudulento, ¿cierto? Ellos lo diseñaron a su medida. ¿Quiénes ellos? Me refiero pues a Fuerza Popular, Renovación Popular, Sí. con la complicidad de Alianza para el Progreso. ¿Cuándo? No, eso... Cuando se tiraron abajo la reforma electoral, cuando se tiraron abajo las PASO, cuando se tiraron abajo la transparencia en el financiamiento privado, porque las PASO iban a permitir, por ejemplo, de que haya democracia real en los partidos políticos y que las cúpulas partidarias no impongan a los candidatos. Y le iba a quitar poder a las panacas familiares Acuña, Fujimori, ¿no? Entonces, tirándose abajo esta reforma, diseñaron todo el sistema también para que haya 37 partidos políticos, porque la señora Keiko tenía un techo. Como dicen los jóvenes, ya en su prime, ya no había llegado al 20%, entonces ahora había que dividir para que increíblemente se pueda pasar una segunda vuelta pues con menos del 20% de intención de voto, ¿no? Bueno, y eso genera un problema de gobernanza, ¿no? Eso genera bueno, un problema Pedro de Castillo gobernanza. también pasó segunda vuelta con Keiko con menos del 20%. Y eso ya venía con la reforma que había hecho Vizcarra junto con toda esa soldevilla desde antes, ¿no? Y el tema es que le quitaron las PASO y le quitaron lo otro, ¿no? Pero el caos ya estaba hecho desde antes. Pero ¿no? estamos peor, ¿no? Estamos peor, sí. Pero yo creo que ambas facciones, llámala liberales caviares, llámalos DBA, pero ambas facciones, o si quieres, gran burguesía financiera y gran burguesía burocrática, como lo llama mi querido Aníbal Estacio, como fuere, ambos grupos, desde ya sea con PPK, Vizcarra, o ya sea con Dina Boluarte y con Keiko en el Congreso, han estado jodiendo esto de acá para justamente beneficiarse. Porque yo creo que juegan un poco a la pared y creo que van a seguir jugando a la pared cuando entren en el siguiente Congreso. ¿No sería mejor si es que gana Roberto dar un mensaje un poco, ya, no quitarse polo rojo y ponerse el blanco, como has hecho tú, sino No uso polo rojo usualmente. sino sentarse a la mesa con Keiko, con Porky, y decir, a ver, ¿qué tal si es que calmamos un poco las aguas y gobernamos a favor del Perú, con ideologías afuera, de cara a la población, al responder justamente a esas necesidades? Mira, es que si tú observas, en este momento no está en el centro un tema ideológico, en este momento está en el centro un tema, ¿no?, básico, como te repito, que es la defensa de la democracia. O sea, nosotros no estamos diciendo, pues, como tú lo acabas de señalar, estatización, expropiación, la internacional comunista. Nadie está hablando de eso, ¿no? Nosotros lo que estamos diciendo es que si este sistema democrático no genera la oportunidad de que la gente canalice sus problemas de manera institucional, esta democracia pronto no va a servir para nada. Y eso es un peligro, principalmente para los que más tienen, para los empresarios, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros hablamos de democratizar el país y por eso nosotros trazamos una línea entre los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo. Y nosotros no tenemos enemigos acérrimos. Por supuesto que podemos conversar, pero hay que tener en cuenta, pues, más bien haría la exhortación en mi condición de secretario general, ¿no? Basta de insultos, basta de agravios, basta de discriminación, porque en esas condiciones, evidentemente, ¿quién va a conversar? ¿Qué crees que va a pensar de nosotros la gente de Puno, la gente de Ayacucho, si hoy nos sentamos a conversar con el señor Rafael López Aliaga, que les ha dicho que no saben sumar, que no saben contar un acta de votación y que por eso se les debe anular el voto? Entonces, yo creo que estos insultos, estos agravios, es decir, gente de M, es decir, perros del hortelano, es decir, Puno no es el Perú, no facilitan el diálogo, ¿no? Generan posiciones que poco más, y Dios mediante no nos permita que suceda, violentistas. Y eso es lo que hay que evitar. Pero nosotros de ya no estamos dispuestos a dialogar. Pero también, digamos, muchísima gente también ha insultado a Keiko, a Porky. Yo los entiendo, Sí, pero obviamente es nosotros entendible, ¿no? Pero nosotros Claro. no. O sea, tú no has escuchado a Roberto decir
gente de M, ¿no? Ujú. O te voy a Sí, meter sí, el sí, plan claro. Morrocoy por donde no te entra la luz. Sí, sí. Eso no viene de Juntos por el Perú, Sí. no viene de sus dirigentes. Bueno, que alguien quizá- en un mercado espontáneamente Sí. agarre e insulte, bueno, pues es algo Quizá que a por veces ahí, quizá pasa, por ¿no? ahí a Rafael López Aliaga Cazorla habría que excluirlo del asunto. A Keiko la he visto mucho más dialogante, mucho más tranquila, incluso en el debate. Mucho más sospechosa. Puede ser, pero digamos, yo la recuerdo en el 2011 mucho más reactiva, se le pasó un poco más en el 2016, ya no está diciendo cosas como en el Yo 2021. creo que tiene un buen asesor. Sí, yo Creo que también, tiene un buen asesor. yo también, pero eso también vale, digamos, ¿no? El tema de no caer en provocación, no decir cosas. Eh, mm, digamos, si es que ella de buena fe política, simbólica, disculparse, incluso si pierde, ¿no? Hacer a la chilena, de llamar, hablar uno de gobernabilidad, de llevar la fiesta en paz, porque, como digo, mucha gente está preocupada de verdad, no de que Perú se convierta tanto en Venezuela, ¿no? Sino de que pasen 5 años más de la misma vaina que ha pasado los últimos 10 años. Mira, Este periodo de anarquía, de pelea de nosotros Ejecutivo versus Congreso. no nos negamos a dialogar, pero este diálogo tiene que ser sobre la base de una agenda pública. No Ok. puede ser en función a grupos de interés familiares ni personales, ni en función a la impunidad de tal o cual político. Nosotros tenemos un plan de gobierno, una propuesta país. ¿Quieren dialogar? Está pública nuestra propuesta. ¿Sobre qué cosa quieren dialogar? Y que juzgue la gente. ¿Cuál es la agenda que ponemos? Porque más allá de rostros, más allá de personas, es un asunto de agendas, de intereses. Si estos intereses son legítimos, ¿no? Si obedecen al interés público, al interés ciudadano, o son intereses privados que incluso colisionan con los derechos de la mayoría de los peruanos. Si a nosotros nos plantean hablar bajo de la mesa sobre intereses que no tienen que ver con lo público, no tiene sentido. No nos llamen. Sí, claro, bueno, no claro. nos llamen. ¿No? Entonces, Pero también ahí entra algo como, que has mencionado, una palabra interesante, impunidad. Les van a reclamar lo de Pedro Castillo, o sea, ¿por qué indultar a una persona que yo no estoy de acuerdo con el tema de la rebelión, pero sí con la grave alteración pública, con el abuso de autoridad? Él Ya. cometió abuso de autoridad, él usó su cargo para dar un discurso sumamente irresponsable, como Renzo Reyardo, ¿no? como Renzo Reyardo totalmente, que ese tipo tiene que también ser de alguna forma castigado. Y ya, y le hubieran dado sus 4 años de suspendida, ¿no? Al pobre de Pedro, ¿no? Por tonto. Pero digamos, ¿no crees que eso también es una forma de confrontación, ese discurso sobre Pedro Castillo? Mira, la pregunta es sencilla. ¿Pedro Castillo ha sido correctamente vacado, debidamente procesado y sentenciado? La respuesta es no. Y de eso se deriva que debe estar libre, ¿no? Y aquí estamos omitiendo muchas razones políticas, ¿no? Como el hecho de que la gran mayoría de los ciudadanos se ha expresado hoy a favor de que debe estar libre. Pero más allá de eso es lo correcto, porque el señor fue detenido, ¿cierto? En principio fue vacado sin tener los votos para ser vacado. En segunda instancia fue detenido por sus subordinados, ¿cierto? En donde realmente eso fue un acto de insubordinación, ¿no? Ese sí fue un acto de subversión de la Policía Nacional, Pues sí. apuntar con un arma al presidente constitucional de la Saludos a República, Javi Colchado. jefe supremo de las Fuerzas Armadas y policiales, ¿no? Llevarlo a una comisaría y luego a un cuartel policial sin que tuviera una acusación fiscal. Eso es abusivo. Y eso es lo que la gente se ha dado cuenta durante todo el juicio y por lo tanto nosotros sí vamos a cumplir, no solamente, y lo digo así, o sea, es que esto no es negociable. Por más que nosotros tengamos un discurso amical y estemos dispuestos a dialogar, no puede haber impunidad. No solamente vamos por la libertad del presidente Pedro Castillo, sino que vamos a dar con los responsables de los asesinatos de los más de 50 compatriotas en el sur, porque hoy día ni siquiera se está investigando el tema. Y eso es algo absolutamente antidemocrático y es una reivindicación legítima y no puede ser manoseada políticamente. El derecho a la vida no puede ser parte de una campaña electoral. Ujú. Y bueno, es verdad que yo creo que a Pedro Castillo nadie le podía apuntar con un arma, por más que él hubiese incluso cometido un delito en vivo y en directo, ¿ah? Por más que lo había hecho, a mi criterio lo había hecho, pero tú no lo podías detener.
a lo mucho le puedes decir, señor presidente, por favor vaya al Congreso de la República para que le hagan un impeachment y le levanten su inmunidad y recién ahí el fiscal de la nación le manda una orden de captura, pero yo no lo puedo tocar. En eso ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Por debido proceso, el proceso está totalmente velado, pero ya existe. Y al existir, la sentencia está ahí y todo lo demás, y bueno, en fin, debería de hacer sus jornadas y listo, no debería estar preso. Pero bueno, ya me olvidé cuál es la otra pregunta que te iba a hacer. Bueno, pasemos a otro tema. Hay otra cosa que preocupa bastante. Y es que la situación en la que... ¿A usted no le preocupa la situación en la que puede llegar el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE? O sea, el tema de... A ver, Corbeto me parece un idiota en muchos niveles y me parece que yo creo que sí ha querido, me parece, ya no me vas a querellar, Piero, de que ha querido favorecer a ciertos sectores liberales, ¿no? Caviares. Y creo que está bien que el tipo haya renunciado porque incluso la ley lo permite, porque no estamos en ningún tipo de consulta popular, estamos en elecciones generales. Y me parece bien incluso que le impidan salir del país y me parecería bien que el tipo lo metan preso. Lo que me preocupa a mí no es Piero Corbeto, o sea, el tipo me vale verga. Yo creo que este tipo, el problema es que vengan personas y capturen la OMPE para segunda vuelta. Como está pretendiéndose ahora, ¿no? Sí. Porque el Congreso de la República, en pleno proceso electoral, ya está eligiendo un nuevo jefe de la OMPE. Y ese es un gran problema. Entonces, ¿qué es lo que Juntos por el Perú sigue teniendo bancada? Y de hecho Perú Libre también sigue teniendo bancada. Y a Perú Libre le ha dolido mucho para su inscripción. Bueno, Perú Libre... Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Porque sí sería bueno, digamos, conversar con ellos y ver... Pero ¿qué podemos conversar con Perú Libre si ellos hoy día tienen un acuerdo con el fujimorismo, están en la mesa directiva del Congreso y además han perdido la inscripción? Ya, pero ya se acaba la legislatura. Más bien quienes están no tienen nada que perder. Más bien con quienes van de acuerdo son justamente con los Acuña, con los Luna, que están desesperados y están detrás, ¿no?, de cualquier posibilidad de traer esto a foja cero, lo cual realmente sería, un escenario no hay ninguna ley de consecuencias muy graves. No, o sea, sí he visto la Acuña y lo de Podemos, es imposible retrotraer todo esto acá, salvo que quieras pues hacer un golpe de Estado. Pero ¿Te parecería extraordinario que suceda un golpe de Estado en este país en estas condiciones? No me lo parecería. Mira lo que ha pasado con la compra de los aviones, ¿no? El presidente de la República nuevamente sale a dar una orden y un coronel, disculpando la expresión, aprovechando la informalidad, se zurra en la orden del presidente y firma el contrato. Entonces, esto es algo también... Bueno, es que el problema es que la firma, yo pensaba que todavía había sido de palabra, pero ya Gerí había dejado una firma y había una prefirma de Dina Boluarte. Entonces, por más que el jefe de las Fuerzas Armadas, claro, es verdad que si es que tú tienes la real fuerza y la real decisión, tú puedes llegar a decir, lo que hayan firmado además, lo rompo además y yo hago un nuevo decreto, y yo digo, lo firmo y ya está. Ya, tú acabas de decir algo clave. ¿Qué quiere decir? Que la real decisión hoy día no está en Palacio de Gobierno, ni en la institución presidencial. Es decir, los peruanos estamos siendo engañados, ¿no? Vamos a elegir presidentes, pero en realidad en el Congreso hay una cúpula parlamentaria que gobierna y que no ha sido electa para gobernar. Y ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Es un gran problema porque ahorita nos estamos peleando de que si Roberto va a entrar o no va a entrar presidente. ¿Y qué tanto poder va a poder tener él si gana? O qué bueno, si gana Keiko sí va a tener poder. Pero si gana Roberto Sánchez, ¿qué tanto poder va a tener él? O sea, y la pregunta es, si quiere hacer nueva constitución, si quiere revisar contratos, si quiere hacer alguna reforma izquierdista, socialista, ya, dejemos izquierdista, socialista de lado. Reforma desarrollista, patriota, nacionalista, mínima, algo que cambie las cosas, que haga que las provincias tengan alguito de lo que tiene Lima, alguito. Que vean tambalear un poco, que crezcan las pequeñas burguesías de las provincias. No lo van a dejar. ¿Qué va a hacer él? ¿Qué puede hacer? Bueno, como te repito... ¿Agachar la cabeza? No, yo creo que una vez que se baje el tono de esta campaña de terruqueo y de miedo y ya se ponga sobre la mesa las reales intenciones de nuestro partido, que tienen que ver justamente con una mayor participación de la clase media, ¿no?, en el crecimiento económico, que tenga que ver con
que efectivamente en las regiones podamos tener bienes y servicios públicos de calidad, que haya una mayor descentralización, va a ser más fácil generar consensos. Entonces, creo que Roberto es una persona muy inteligente, muy hábil, iremos de menos a más, pero definitivamente no va a ser un gobierno igual al de Keiko Fujimori, ¿no? ¿Por qué Entonces, no? Porque ¿Por qué le tienen tanto miedo a Keiko? O sea, no le tenemos miedo. Si, Keiko no le, me parece- si le Keiko- tuviéramos miedo, no estuviéramos compitiendo con ella. No estamos compitiendo con ella pero y le es vamos que- a ganar. Es que yo veo que un montón de izquierdistas, más que nada los caviares, pues me dicen, no, con los fujimoristas ni en la esquina. Además, yo realmente con Perú Libre he tenido la buena experiencia de hablar con fujimoristas, de debatir con ellos, de hablar con ellos. Son muy buenos profesionales, son muy buenos técnicos, son personas muy bien preparadas. Muchos de ellos sí realmente aman al Perú. He conocido muy A su buenos a su fujimoristas. No, realmente. claro, no, yo no tengo la duda, no tengo duda. Y buenas personas, buenas personas. Entonces. Ahí sí tengo dudas. No, sí, yo sí conocí Ser buenas humorista y personas. ser buena persona es algo que no Bueno, no lo yo sé. sí he conocido buenas personas de Fujimorismo, he conocido buenas personas en Acción Popular, he conocido buenas personas en Avanza País, o sea, cuando he trabajado en el Congreso he conocido buenas personas que sí quieren lo mejor para el país, y bueno, y también ganan bien, entonces están felices, ¿no? Claro, pero Entonces, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? No se trata sí, solamente, yo bueno, quiero lo mejor para mi sí, país, no, bueno, pero he que visto las hacer- AFP nos sigan metiendo la yuca, ¿no? Bueno, he visto hacer cosas buenas y también he visto hacer cosas buenas, quizá que yo no estoy de acuerdo, pero ellos creen que están haciendo cosas buenas. También hay es eso. otra cosa. Pero yo también podría estar equivocado, ¿no? Por supuesto, nosotros Entonces, también. el tema está en que, a ver, ¿por qué Keiko lo haría mal y ustedes lo harían bien? Porque Keiko ya lo está haciendo mal. Porque Keiko gobierna el país. Porque ¿Ah, sí? ella controla la mayoría parlamentaria. Porque ella pone y saca ministros. Y ella impone agendas de gobierno. Por ejemplo, Yo creo que más que Acuña. haya impulsado a través de los Ángela Barbarán una reforma de las AFPs donde uno de los principales beneficiarios iba a ser el grupo Prima, ¿no? Que es propiedad del grupo Credit Corp, que financió su campaña, como está aprobado. Entonces quiere decir que no está poniendo por encima el interés público sobre el interés privado. Entonces lo está haciendo mal. Que haya postergado Chinecas, creo que es, ¿no? El proyecto donde se expresó tan mal. No me importa si hay 1 millón de personas que se van a ver afectadas. Ese proyecto no va porque no nos conviene. Entonces da cuenta, ¿no? Del tipo de persona que es. Y también preguntémoselo pues a Kenji, y si ahora no se atreve a decirlo, que lo podemos ver en los testimonios que da en YouTube, ¿no? Entonces, una persona que ya tiene poder y que viene haciendo las cosas mal, ¿es correcto darle más poder? Ok. No lo sé, yo tengo mis dudas. No, sí lo sé, no deberíamos hacerlo. Deberíamos votar por Roberto Sánchez. Yo creo que, bueno, el domingo pasado, no me acuerdo, escribí un texto, digamos, que, bueno, que iba un poco a respuesta a los izquierdistas, pero que también podría ser a los derechistas, en los que trataba de explicar por qué los conos de Lima votaban por Keiko, pero que tranquilamente también podría ser por qué las provincias han votado, bueno, el norte y el sur andino han votado por Roberto Sánchez. Y es porque vivimos en dos países diferentes. Vivimos en dos realidades diferentes. Mientras Lima está votando por el crecimiento económico que ha visto en la Lima tradicional, en el casco histórico, que lo ha visto crecer, porque ahí sí ha respondido, digamos, el crecimiento del capitalismo mundial, lo ha visto crecer en Miraflores, en Barranco, en Surco, en San Pues la Lima Borja, moderna. que ha funcionado muy bien. Y que ellos ven además una inseguridad rampante en sus distritos. Entonces, claro, Keiko les ofrece esa seguridad y les ofrece el crecimiento económico, que lo han visto. O sea, es real. Cosa que no ven allá en provincia, que han pasado 50, 100 años y siguen igualito, y que esa constitución fujimorista, que tanto funciona en Lima o en las Y no urbes solamente, provinciana, ni no ha siquiera la llegado. infraestructura y los servicios Nada, públicos o se han sea, mejorado. Sí, no ha funcionado absolutamente nada. Entonces, claro, Lima no entiende a provincias no entiende a Lima, porque son realidades materiales. Y por materiales no me refiero solamente económicas, sino me refiero en entorno cultural, social, Claro, inmediato, es pero diferente. lo que pasa es que también no se están abordando las realidades, no se está poniendo en el centro del debate algunos temas relevantes, ¿no? Por ejemplo, el tema del derecho a la vivienda, ¿no? Aquí tenemos un mercado que jamás se va a abastecer para resolver el problema de la vivienda en el país. Y tenemos jóvenes que trabajan y que se empeñan 30 años, es decir, toda su vida laboral, para pagar un departamento que cada vez es más pequeño, ¿cierto? Entonces, el déficit habitacional en nuestro país es de 2 millones de viviendas y el mercado te produce 20.000 al año. Es decir,
el déficit de hoy se podría resolver en 100 años. Es decir, nunca. Así es. Nunca se va a resolver la necesidad de vivienda. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a haber gente que va a estar invadiendo, que siempre van a haber asentamientos humanos que empiecen desde cero, luchando por título de propiedad, por agua, Pero por ¿estás luz, a por favor de la alcantarillado. intervención del Estado en el mercado de la vivienda? Por supuesto que sí, porque está demostrado. O sea, a ver, no, Joseph Stiglitz fue premio Nobel de Economía porque demostró que el Estado tenía fallas estructurales, ¿no? Y que era necesario, contrario a lo que piensan pues, los neoliberales, de que el mercado se autorregulaba, que era necesario en algunos sectores la intervención del Estado. Y vivienda es un claro ejemplo de ello. O sea, si el Estado no participa directamente en el sector vivienda, jamás vamos a resolver Claro. el problema de la vivienda en el país. ¿Y eso qué significa, entre otras cosas? Que hay gente que va a seguir viviendo en la inseguridad, en la falta de oportunidades, sin agua, sin alcantarillado, sin luz, sin colegios, sin hospitales. Y hay estudios que demuestran que cuando un Estado llega tarde a estos asentamientos humanos informales, cuesta 7 y hasta 10 veces sí, más sí. instalar servicios públicos que en una propuesta de vivienda Y formal. China lo ha hecho, ¿no? China lo ha hecho, que es un país en vías de desarrollo. Obviamente, no vamos a poner ejemplos como Francia, Finlandia y esas cosas, ¿no? Pero China, que es un país en vías de desarrollo que se parece al Perú en algunos aspectos, incluso históricamente. Es nuestro principal socio comercial. Sí, lo ha logrado, lo está logrando y lo que ellos hacen en vez de intervenir en el mercado de manera directa, o sea, en vez de joder a las inmobiliarias de manera directa, no atacarlas, lo que hace es, ok, yo como soy propietario de la tierra y tengo mis propias empresas, me pongo a construir un montón de viviendas y exploto la oferta y la demanda y se fregaron, o sea, y las pongo baratas y se las doy a gente Y eso hay que conversarlo con los mismos empresarios. ¿Por qué? porque tampoco le vas a fregar el Es que, negocio. no, lo que pasa es que la brecha existe. O sea, hay un no mercado. Por ejemplo, Ah, no hay precio de mercado. Cuando tú le preguntas realmente a alguien que sabe de sector inmobiliario, tú dices, ¿cuál es el precio de mercado de un departamento en Miraflores, Absolutamente Barranco? especulativo. Y te dice, no existe precio de mercado. No existe. Absolutamente Esa es especulativo. una cuestión de que simplemente lo ves en una página web y ese es el precio. Hay departamentos mucho más caros en Barranco, en Miraflores, en San Isidro, que en el mismo Estados Unidos. Sí, sí, Entonces, claro. eso es algo que debe cuestionar cómo está funcionando. Y el bueno, mercado en y es nuestro lo que país. pasa, y es lo que pasa también en muchas ciudades, incluso incluida Shanghái y cosas así. Sí, correcto. Y eso La es algo- especulación al límite. O sea, que ustedes sí están a favor en intervenciones en ciertos sectores del mercado. Por supuesto que sí, porque ¿quién va a debatir hoy en día? O sea, después de haber leído a Stiglitz y a otros economistas brillantes, que el mercado puede solo, que el mercado se autorregula, que el mercado garantiza justicia Bueno, social, redistribución, l- ni siquiera acceso a la información, ¿no? A los mismos, o sea, la competitividad, la participación de los pequeños productores se puede hacer sobre la base del libre acceso a la información del mercado. Pero cuando hay un mercado que no tiene esos equilibrios, tenemos más bien ¿Y no crees, segregación. y no crees también, porque es un poco contradictorio, claro, Keiko, digamos, y toda su gente tienen un endiosamiento al mercado y creen que el mercado es un tipo de Dios que lo soluciona todo de manera inmediata y tal, y realmente que la economía ha demostrado que no es así. La economía, además, capitalista que ellos adoran y aman, ha demostrado que no es así. Pero por otro lado, también nuestro país termina siendo, grava demasiado a las empresas, graba muy poco a las grandes empresas y graba demasiado a las pequeñas y a las medianas empresas. ¿Ustedes qué harían con eso de ahí? Bueno, en primer lugar, sobre la primera idea, ¿no? Que ellos endiosan al mercado y la libre competencia, es mentira. Porque aquí no se puede competir libremente. Aquí hay cooptación de algunos sectores, el farmacéutico, la prensa misma, entre otros, que están manejados por 3, 4 grupos empresariales que establecen todas las medidas, ¿cierto?, habidas y por haber para no competir como debe ser. ¿Correcto? Y también ponen trabas a los pequeños y a los medianos para que no puedan participar en igualdad de condiciones y competir con los grandes. Eso no es correcto, ¿no? Entonces no hay un libre mercado propiamente dicho. Y lo otro es de que sí, estamos a la espera pues de un gobierno, ¿no? Tenemos la expectativa de que nuestro gobierno podamos establecer, por ejemplo, un régimen tributario único, simplificado, que permita la formalización de los pequeños emprendedores, que empiece con aportes simbólicos, no, con periodos flexibles y que les permita generar un historial, ¿no? Crediticio, porque el crédito es una herramienta indispensable para que la gente pueda potenciar sus negocios. Entonces, esas cosas son justamente, yo no soy especialista en el tema, pero son justamente
la gente debe debatir, ¿no? Y no Sí, decir sí. rojo, comunista, Sí, así zurdo, es. rojete. O sea, Digamos si que hablamos sobre eso, ustedes no están ustedes no están en contra de la propiedad privada, no están en contra de que la gente tenga dinero, no están en contra es de... ilógico. ¿Y en qué parte del mundo, o sea, en los 50, en los 60, en los 70, había incluso proyectos, modelos alternativos de desarrollo? Hoy, básicamente hay una disputa geopolítica mundial, pero nadie está discutiendo el rol de la inversión, el rol del crecimiento O económico, sea, la importancia de la propiedad privada. Ni siquiera en la Unión Soviética de Stalin, o sea, en la Unión Soviética de Stalin la gente tenía su propiedad privada, tenía su trabajo, tenía su ingreso, su dinero, compraba sus cositas, tenía su ropa. A la gente no iban y le quitaban sus cosas. O sea, este cuco que han creado, estúpido en verdad, porque es bien estúpido. Yo no sé por qué siguen insistiendo en un cuco del comunismo que ya nadie se los cree. Nadie se los cree, porque China, que es es una república abiertamente comunista, gobernada por el Partido Comunista Chino, que es lo más rojo que hay en el mundo hoy en día, ¿cierto? Es nuestro principal socio comercial. ¿Y qué dicen? No es que China no es comunista, porque no quieren admitir que hoy en día hay modelos de desarrollo alternativos, ¿cierto? Diferentes a los que ellos están proponiendo. Pero al fin y al cabo, pues, el socialismo no es otra cosa pues que capitalismo encaminado por personas que saben para el bienestar de la mayoría. Porque el capitalismo funciona muy bien cuando no es liderado por los capitalistas. Porque obviamente los capitalistas lo que hacen es embolsarse todo el excedente de la producción para ellos. Porque tenemos el suficiente excedente para que todos estemos tranquilos. Mira, efectivamente la redistribución es un problema, ¿cierto? Pero también, es decir, hay una riqueza, hay un crecimiento que no se está redistribuyendo adecuadamente porque no llega a todos por igual, ¿cierto? Ni llega como debe ser. Ya no hablemos por igual para que ni siquiera se arañen los que están en contra de toda esa posibilidad, ¿cierto? Pero incluso el Perú tiene mucho más para crecer. O sea, seguimos teniendo empresas en los sectores mineros, energéticos, en el sector agroexportador que funcionan como enclaves. Es decir, que son unas islas, ¿no? Trabajan y alrededor del lugar donde trabajan, la gente no tiene agua, no tiene alcantarillado, las condiciones de empleo de vivienda son pésimas y en esa isla salen los productos, se van al puerto, se van al extranjero y se acabó el asunto. Así no es. Como neocolonias. Exactamente. Bueno, te invito pues a que es tu mensaje a la nación de cierre, yo también para despedirme. Ha sido muy, muy, muy interesante. Mi intención siempre es, a pesar de que los zurdos comunes y cervestres, marxistas, yo soy un marxista, confeso y demás, sepan pues que no estamos en contra de la propiedad privada. Al contrario, queremos que dejen de estar pagando 30 años por un departamento y que más bien lo puedan pagar al toque y puedan ser dueños y demás, tengan su propiedad privada, trabajen y puedan comer rico. Y bueno, da tu mensaje final. Bueno, será en representación de nuestro presidente Sánchez, ¿no? Roberto Sánchez, y sin sombrero por ahora. No, yo simplemente quiero hacer un llamado a la ciudadanía a que conviertan esta segunda vuelta en una oportunidad para tocar temas de interés público, de interés nacional, y no nos dejemos llevar por una campaña maniqueísta de miedo y de censura, ¿no? En la cual no se puede hablar de la Constitución, no se puede hablar de la redistribución, no se puede hablar de nuevos derechos porque eres terruco, eres rojo, porque vamos a hacer Venezuela. No hay que votar con miedo. Esta es una oportunidad para hacer un gran debate nacional sobre las cosas que no funcionan en nuestro país, que son muchas. Y les invito, por supuesto, a que escuchen, observen y voten por Roberto Sánchez Palomino para la presidencia de la República. Bueno, Ernesto, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, denme unos minutos pues antes de que entre el padre Luis Basalar, que por su culpa voy a tener que terminar un minuto antes o 2 minutos antes, así que no me anden apurando. Bueno, bastante interesante la conversación, en verdad. Hay un prejuicio enorme acerca de lo que es, puede ser de izquierda. Hay bastantes izquierdas y yo creo que el camino correcto es el trazado por Deng Xiaoping, y saber pues que el socialismo no es otra cosa sino el mejor hijo del capitalismo. Bueno, salvo el poder, está cumpliendo, pues ya prácticamente estamos encaminándonos hacia el final de nuestro tercer mes. El diario pues
que yo dirijo en la sección impresa, en esta parte digital, el canal de YouTube se está encaminando hacia su 1, 2, 3, 4, ya prácticamente culminando el cuarto mes para empezar el quinto. Y bueno, Salvo el Poder, espero que empiece a transformarse pues hacia la segunda vuelta, traer mejores invitados, mejorar la pauta, darles un poco más de material audiovisual y darles un poco más de show también. Quizá traer más invitados y tener a más personas, quizá más personas al mismo tiempo hablando. Déjenme sus comentarios igual para poder saberlo. Y si bien es cierto, si la frase de Lenin de Salvo el Poder, todo es ilusión, que es muy efectiva en política, porque si no tienes el poder no puedes hacer absolutamente nada. Si no hay poder efectivo, no puedes transformar nada, no puedes cambiar la vida de nadie, no se puede hacer nada. En el mundo real, en el mundo cotidiano, el mundo en el que estamos tú y yo existiendo, lo más importante no es el poder, ¿no? O mejor dicho, el poder que es más importante es el poder del amor. Así que muchas personas a veces se quedan con la idea del poder, que es algo muy importante en política, pero a nivel personal, a nivel de lo que nos movemos los seres humanos, lo más importante pues sigue siendo el amor. Así que es una cuestión que no deben olvidarse porque al menos los revolucionarios lo que nos mueve es un gran sentimiento de amor. Bueno, un saludo a todas las personas que nos ven y a todas las personas que pues nos amamos. Cuídense.